Pueden tomar su lugar y los que están en casita, por favor. Este es un tema importante que es la Navidad. ¿Por qué? En esta semana, todo el mundo, gente que no cree en Dios, gente que pertenece a otras religiones, gente de todos lados, celebran la Navidad. Unos no saben ni por qué, pero la celebran. Entonces, el tema que nos corresponde hablar hoy es de la Navidad. Y me han estado preguntando que si celebrar la Navidad es bueno o malo, que si esta celebración es pagana. Me han estado preguntando que si es simplemente una tradición. Y entonces la gente está confundida y esto se está levantando demasiado en los cristianos. Demasiado en los cristianos. Y yo quisiera hablarles que Dios nos ha dejado la Escritura para conocer la verdad. Entonces, en la palabra hay mandamientos, hay estatutos, hay ordenanzas. En la Escritura hay varios detalles que se llaman principios. Y la Biblia nos habla de muchas cosas importantes que nosotros tenemos que cuidar. La palabra de Dios es la que nos forma, nos cuida, nos hace que vivamos diferente. Amén. Entonces, lo que podemos estar siendo víctimas de lo que son la cultura de las tradiciones, en que nos desenfocan de la realidad. Y por eso necesitamos estar viendo lo que la Escritura dice. Amén. Entonces, hay pocas actividades en el mundo que tienen que ver con lo divino. Por ejemplo, me han preguntado que si es una fiesta pagana. ¿Por qué? Porque se hace en un día donde se sabe que no nació Jesús. El 25 de diciembre no nació Jesús. La Biblia no especifica el día ni el mes. Pero los que estudian sobre todo esto, ellos han definido que nació entre septiembre y octubre, en el tiempo de las fiestas del Sukkot para Israel. Pero no está muy definido. Entonces, ¿desde dónde viene que se celebra el 25 de diciembre? Desde mucho tiempo, de los inicios en el año 340 y tantos, empezaron a celebrarlo y cambiaron porque se celebraba el día del sol naciente. Entonces, por eso dicen muchos cristianos que es una fiesta pagana. Pero quiero decirles, alguien me comenta esto, me gustó lo que me comentaron. Dice, el 10 de mayo, ¿quiénes lo celebran? Lo celebran todo el mundo. ¿A quién se celebra? A su mamá. Entonces, el 10 de mayo fue algo que se escogió para celebrar a la mamá. No se celebra el día, se celebra a la persona. Celebramos a la persona que amamos. Entonces, pagano empezó a usarse por los cristianos en los primeros siglos para definir algo que no estaba fundado en la Escritura y que tenía que ver con algo espiritual, involucrando culto a dioses, que eran prácticas espirituales no basadas en las Escrituras. Se les empezó a decir pagano. Pero desde la caída de Adán y de Eva, el hombre empezó a hacer muchas prácticas que no estaban basadas en las Escrituras. Entonces viene el tiempo de la iglesia y empiezan a formar muchas cosas y tradiciones, una cultura. Por ejemplo, hicieron el calendario gregoriano donde nosotros nos regimos. Y los días, lunes tiene que ver con la luna, martes, miércoles, con Mercurio y todos estos planetas, y pareciera ser que esto viene de un origen pagano, pero al final de cuentas nosotros vivimos en eso y utilizamos
Utilizamos los nombres de los días para regirnos nosotros. Y entonces sale que el domingo quiere decir un día, el día del Señor, así le pusieron, el día del Señor, domingo. Y entonces nosotros lo que hacemos es que los domingos nos juntamos para escuchar la palabra de Dios, para alabarle, para adorarle. Y resulta que parece ser que tiene una finalidad pagana, pero no. El asunto es que si nosotros lo vemos en negativo o lo vemos en positivo. Entonces usamos el domingo para venir a juntarnos, a aprender de Dios, y a Dios lo puedes adorar todos los días. Lo debemos de adorar todos los días, lo debemos de estar buscando todos los días. Pero el domingo es un día que nosotros estamos definiendo. Ahora, ¿por qué no el sábado? Mis hermanos, porque no estamos en la cultura judía, estamos en la cultura del reino. Ahora, el apóstol Pablo estuvo trabajando con los no judíos. En 1 Corintios capítulo 16, versículo 1 y 2, les está escribiendo a los de Corintio. Le dice, junten su ofrenda, así como tenemos por costumbre juntarnos cada primer día de la semana. El primer día de la semana es domingo. El séptimo día de la semana es el sábado. Entonces, ellos acostumbraban a juntarse los domingos y no por eso, y dice, como nosotros acostumbramos. Entonces, ¿qué costumbre tenía? Juntarse los domingos ellos, pero no estaba diciendo eso. Entonces, bien interesante lo que vamos a ver. La Biblia dice, si celebramos o no celebramos la Navidad. ¿La celebramos o no la celebramos? Ahora, tenemos que ver varios detalles. Recuerde que como el 10 de mayo lo que celebramos es a la persona y no el día. Mateo capítulo 2 nos narra algo bien bonito en donde aparecen cuatro tipos de personas. Entonces dice que vienen los sabios del oriente y vienen a buscar al rey que ha nacido, porque una señal en el cielo los guió ahí, y vienen con Herodes y le dicen, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y dijo, no sé, ¿por qué vienen? Es que venimos a adorarlo. Venimos a adorarlo. Y nosotros lo que hacemos es adorar a Dios. ¿Qué es adorar? Nuestra actitud, nuestra reverencia a Dios. Entonces, dice que Herodes fue con los ancianos a preguntar. Y dice, sí, las escrituras. Y empiezan a sacar las escrituras y dice, sí, van a ser en Belén. Pero ellos no estaban adorando, ni estaban buscando adorar a quien había nacido. Y no era el día del nacimiento, es que ya había pasado tiempo. Pero también la escritura me dice que había otro tipo de personas que eran los pastores, en donde se les muestran los ángeles y le dicen, vengan, ha nacido el Salvador. Y entonces ellos van y adoran. Y Herodes estaba enojado, pero él quería saber dónde estaba. Entonces están los ancianos, no adoraban. ¿Sabían las escrituras? Sí. Herodes no andaba como 20 cuadras de desfile, pero andaba con otro pensamiento. Estaban los pastorcitos y estaban los sabios que sí fueron a adorar. Entonces, la cultura, las costumbres, las tradiciones, lo que hacen es desenfocar, y entonces, para dejar de adorar a Dios, estamos adorando a un señor vestido de rojo con barba que lo levantó mucho la Coca-Cola en 1936. Y entonces empieza a revisar cuáles son los motivos por los cuales celebran la Navidad. Unas la celebran porque venden productos, por regalos, por los cohetes, por la cena, por los regalos. Pero realmente el motivo de la Navidad es adorar a Jesús. Celebrar que Él vino, nació
y cambió la historia, porque la historia cambió desde que Él nació. Por eso conocemos que estamos en el 2021. En diciembre del 2021, porque el que rige este calendario es el nacimiento de Jesús. Y no solamente que Él vino, pero ya no es un niño, porque la cultura ahora dice que es el niño Jesús y que hay que acostarlo y que hay que levantarlo. No, 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 no. Ahora Jesús es un rey, es Señor de señores, Rey de reyes. Pero Él, la Escritura nos dice qué tenemos que hacer. Y vamos a ver qué vamos a hacer. Entonces, todo se ha convertido en una tradición. ¿Es bueno o es malo? Bueno, quiero decirles que hay tradiciones que la Biblia dice que están mal y hay tradiciones que la Biblia dice que están bien. ¿Qué son tradiciones? La palabra tradición viene de la palabra griega paradosis. Y déjenme leo lo que es paradosis. Transmisión o comunicación de costumbres, doctrinas y prácticas, rituales culturales que se transmiten de generación en generación. Y el Señor Jesús no nació el 25 de diciembre. Escogieron ese día y entonces se transmitió de generación en generación, y los cristianos no celebramos el día, celebramos al Salvador. Amén. Ahora, voy a leerte Colosenses capítulo 2. Voy a leer el versículo 8 y el versículo 16. Y quiero que, por favor, veamos lo que dice la Escritura. En el Nuevo Testamento aparece 13 veces la palabra tradición como paradosis, que es tradición. Y aquí aparece una, dice, mirad que nadie los engañe. Voy a leerlo en la Biblia de las Américas, aquí está en Reina Valera. Dice, mirad que nadie los cautive por medio de sus filosofías y huecas sutilezas, según a la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según a Cristo. Quiere decir que tradiciones pueden cautivar. ¿Por qué cautivan? Por sutilezas. ¡Ay, qué bonito! La mentira del gordito. Y luego dice que son filosofías. Las filosofías del mundo. Y eso nos puede estar atrapando, desenfocándonos de lo que es la verdadera Navidad. La verdadera Navidad es que Jesús nació y hay que adorarlo, pero ahora Él es Dios. Y los que dicen que no es Dios, necesitan leer la Escritura. Sobre todo, primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, donde dice que Él es Dios. Y muchos otros. Y vamos a terminar leyendo esto con un versículo importante porque hay que adorarlo. Pero sigo leyendo. Versículo 16. Dice, Colosenses 2:16, por tanto, que nadie se constituya en vuestro juez. Aquí dice, por tanto, nadie los juzgue en comida, bebida, en cuanto a días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo. Vuelvo a leer. Lo voy a leer en esta traducción de las Américas. Dice, por tanto, nadie se constituya en vuestro juez. Quiere decir que a veces los cristianos, porque no está escrito aquí que celebremos la Navidad, se convierten en jueces de cristianos que sí la celebran. Y dice aquí, nadie se convierte en un juez. Nadie juzgue. ¿Por qué? ¿Por qué están juzgando? Con respecto a la comida, a la bebida, a días de fiesta
días de fiesta, o luna nueva o días de reposo. Está diciendo que nadie nos juzgue por esto. Quiere decir que aquí en esto se ha convertido en tradiciones, y a veces las tradiciones son buenas o a veces son malas. Tenemos que conocer las Escrituras, lo que dice, para no desenfocarnos. Amén. Ahora, el Señor Jesucristo sí trató este asunto de las tradiciones. Y voy a leer algo que está en Mateo capítulo 15. Y voy a leer a partir del versículo 2. Y dice que el versículo 1, que estaban los fariseos, los saduceos, los escribas, y vienen con el Señor Jesucristo, le dicen: ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos para comer conforme a las tradiciones de nosotros? O sea, la tradición de los judíos es que si no se lavaban las manos, no podían comer, porque le atribuían a lavar las manos a un acto espiritual. Quiere decir que si se lavaban las manos, ellos eran santificados. Lo hicieron una tradición. Entonces se acercaron a Jesús algunos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Era una tradición. ¿Qué era la tradición? Lavarse las manos. ¿Para qué era esa tradición? Para purificar su alma. Y purifica el alma lavándose las manos. Las manos hay que lavárnoslas por higiene. Pero era una tradición judía. Y está escrito en la Biblia que se deberían de lavar las manos. Sí, pero por higiene. No era un mandamiento. Como tampoco es un mandamiento celebrar la Navidad. No es un mandamiento. Así es que el que no la quiere celebrar, que no la celebre. Pero el que la celebre, invítenos. ¿Es bueno o malo comer pavo? ¿Tamales? ¿Lechón? ¿Qué más? Menudo. Esa comida no es de Dios. Esa es una mala tradición. Y entonces dice: ¿por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Y respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantan el mandamiento de Dios a causa de vuestras tradiciones? Entonces hay mandamientos que no quebrantan la palabra, y hay tradiciones que no quebrantan los mandamientos, y hay tradiciones que sí quebrantan los mandamientos. Y entonces él les dice: porque dicen: honra a tu padre y a tu madre, y el que hable mal de su padre o su madre, que muera. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre es ofrenda a Dios todo lo mío con que pudiera ser ayudado. No necesito más honrar a padre o madre. Entonces quebrantaron un mandamiento por una tradición, hicieron una tradición. Que ellos servían y ayudaban, por eso ya no deberían de honrar a sus padres. Quebrantaron un mandamiento. Las tradiciones pueden quebrantar mandamientos. Por ejemplo, un mandamiento: no te inclines, no adores, no honres a nadie que no sea Dios. Y parece ser que gente en el mundo, en esta tradición de la Navidad, sí está adorando otras cosas. Los regalos, deidades espirituales, pero no a Dios. Entonces el Señor Jesús está diciendo: ¿por qué ustedes están quebrantando por su tradición un mandamiento? Pero el Señor Jesucristo no habló mal de otras tradiciones, porque no quebraban ningún mandamiento. Y les voy a decir las otras tradiciones. Lucas capítulo 4, versículo 16. Dice que Jesús, después de venir del desierto, de haber sido lleno del Espíritu Santo,
Dice que llegó a Nazaret, donde se había criado. Es Lucas 4:16. Y dice, según la costumbre. Pero esta palabra costumbre, en otras traducciones costumbre o tradición, de la misma raíz. Entonces dice, entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer el libro de Isaías. Por favor, escúcheme. Dice que Jesús llegó a la sinagoga como era una tradición. La Biblia no dice que debería de haber sinagogas. No hay ningún mandamiento sobre formar sinagogas. ¿Qué era sinagoga? El lugar donde se reunían a leer la palabra. ¿Está mal reunirnos a leer la palabra? No. ¿Está escrito? No, no hay ningún. ¿Dónde empezó? Empezó en el cautiverio de Babilonia. Los judíos lo que hacían en el cautiverio es que se reunían, tenían sus reuniones para leer las escrituras y aprender de Dios. ¿Era malo? No era malo. Jesús entonces entró en una sinagoga como era costumbre. Jesús vivió una tradición de llegar a la sinagoga. ¿Por qué? Porque era importante aprender. Nosotros nos reunimos, aprendemos, es una costumbre, es una tradición. ¿Está mal esa tradición? No está mal. Quiere decir que hay tradiciones que sí quebrantan un mandamiento y tradiciones que no quebrantan un mandamiento. Pero voy a leer algo más. El Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 22. Y dice, es Juan 10, 22. Celebraban en Jerusalén las fiestas de la dedicación. ¿Qué estaban celebrando en Jerusalén? Una fiesta, ¿cómo se llamaba? Estaba en la Biblia, en la ley. Ustedes han visto que había una ley en el Antiguo Testamento de la dedicación. Jamás aparece. Nunca. Ni siquiera ordenada por Dios. No aparece. Era una fiesta de la dedicación. ¿Cuándo era? En invierno. Y los estudiosos dicen que era el día 25 de diciembre. ¿Qué celebraban? El día de la dedicación. ¿Y quién la estaba celebrando? Jesús. Jesús fue en ese día, que era una tradición, a celebrar esta fiesta. ¿Qué era esta fiesta? En esta fiesta es que años antes había venido uno de los capitanes de Alejandro el Magno, que se llamaba Antíoco Epífanes, a dominar a los judíos. Y lo que hace para dominarlos es quitarles el templo. Y agarró el templo para burlarse. Sacrificaba cerdos y lo convirtió en un prostíbulo, el templo de Dios. Y hoy el templo de Dios eres tú. Y no te puede estar dominando ninguna costumbre. ¿Por qué? Porque tú eres el templo de Dios. Entonces se levantó alguien llamado Judas Macabeo. En armas se levantaron, pelearon y quitaron a todo eso y se le llamó la purificación del templo. Y cada vez que llegaba este día de invierno, se celebraba la purificación del templo. ¿Estaba escrito? No estaba escrito. ¿Era un mandamiento de Dios? No era ningún mandamiento. Como tampoco es ningún mandamiento celebrar la Navidad. ¿La celebró Jesús? Sí la celebró. Igual que celebró lo de la sinagoga. Ahora está celebrando la fiesta de la dedicación. ¿Está mal la tradición? No. ¿Por qué? Porque no está violentando la palabra.
Y si nosotros no violentamos la palabra, la Navidad es hermosa cuando nosotros nos enfocamos en adorar al Señor Jesús. Nuestro enfoque es el Señor Jesús. Celebra que Él nació para rescatarnos. Celebra que Él murió para pagar por tu vida. Celebra que Él resucitó para que tú sepas que tú tienes vida eterna. Entonces la Navidad no es mala, pero a veces la hacemos mala. Que no nos desenfoquemos. Porque hay gente que empieza a ver lo de la Navidad para ver si se pone una borrachera, a ver qué tanto come, a ver si le cabe el pavo entero, a ver qué regalo recibe, o se enojan porque no les dieron regalo. Y como dice el anuncio, ¿cómo dice? No compre, no compre afecto, regale afecto. Bueno, eso. Entonces, lo que debe de suceder en Navidad es que las familias tienen que ser reunidas para adorar al Señor, y cuando uno adora al Señor, las familias se fortalecen. Dios está pensando en tu familia. Si Él es tu Salvador, lo que Él quiere es rescatar tu familia como lo hizo con Noé. Así es de que es un buen tiempo. Amén. Ahora, me encuentro con varias cosas que también hablan de esta tradición y que son buenas, pero en la Biblia le cambian. Voy a solamente a mencionarles en 1 Corintios capítulo 11, versículo 2, dice que esta tradición son instrucciones, se juntaban como tradición para instruir en la Escritura. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 15, dice que esta tradición era una doctrina. Tenían la tradición de compartir la doctrina, pero le habla, es la misma palabra que se utiliza en tradición que Jesús les dijo a los escribas y fariseos: ustedes han quebrantado el mandamiento por sus tradiciones, pero hay tradiciones que no quebrantan ningún mandamiento. Y como cristianos, conociendo esto, si nosotros celebramos el nacimiento de Jesús adorándolo a Él, no vas a quebrantar ningún mandamiento por esta tradición de la Navidad. Haya o no nacido en este día, celébralo, sé feliz. ¿Cómo somos felices? ¿Cómo no somos felices? La ciencia dice que por cada 3 pensamientos positivos se interpone uno negativo. Y cuando nosotros nos enfocamos en lo negativo, dejamos de ser felices, aunque tengas 3 contra 1. Cuando tú estás pensando en lo positivo, aprendes a ser feliz, aunque haya cosas que no estén funcionando. Y lo que tenemos que hacer como hijos de Dios es aprender lo bueno que Él ha hecho en nosotros. Lo bueno, te ha dado vida, te ha dado propósito, te ha dado una familia. Tengas o no tengas lo suficiente, es que necesitas aprender a ser feliz. La Escritura dice que a veces no somos felices porque arrastramos de nuestra familia genéticamente o culturalmente cosas negativas. Y como cristianos a veces estamos hablando mal de la Navidad y mal de todo y juzgando todo. Y eso negativo te va a robar la felicidad. Pero cuando nosotros nos enfocamos en lo bueno, así como los pastorcillos y así como los sabios, nos enfocamos en adorar, lo que va a venir es el Espíritu Santo a animarte y a llenarte de gozo. Sé gozoso, Jesús vino a rescatarte. Amén. Y quiero terminar leyendo por qué debemos de celebrar la Navidad. Isaías capítulo 9, versículo 6. Isaías 9, 6 dice, y le voy a pedir a los de los villancicos, no, sí, le voy a pedir que
Isaías 9:6. Fíjese bien, porque un niño nos es nacido. ¿Hace cuánto nació? Más de 2000 años. Él prometió regresar, pero ya no va a regresar como un niño. Él va a regresar todo un rey, un guerrero. Dice, hijo nos es dado y el principado sobre sus hombros. Quiere decir que Él está tomando la autoridad sobre tu vida. El principado, Él es el príncipe, el principal. Si Él es el principal en esta Navidad, entonces vamos a aprender que se va a llamar. ¿Cómo se va a llamar? ¿Qué es admirable? ¡Wow! Me estoy dando cuenta que si voy a celebrar es a la persona, no al día. Me estoy dando cuenta que Él es todo lo mejor que me ha pasado en la vida. Me estoy dando cuenta que no hay nada mejor que Él ha venido a rescatarme. ¿Cómo se va a llamar? Y que te saca un wow. Ahí comienza la adoración. ¿Cómo más? Se va a llamar consejero. ¿Realmente es tu consejero? Señor, ¿qué tengo que hacer este tiempo? ¿Qué es lo que me dices? ¿Qué tengo que cambiar? Y hay gente que se ha descalificado. Gente que vive triste en este tiempo, oprimida. Porque te he dicho, la ciencia dice que de cada 3 cosas positivas, pensamientos o emociones positivas, una hay negativa. Te enfocas en lo negativo, se echó a perder lo demás. Dejaste de ser feliz. ¿Por qué vienen los pensamientos negativos? Vienen genéticamente o por la cultura familiar, porque te afectaron, porque te rechazaron. Otra parte de los pensamientos negativos tiene que ver con las circunstancias. Siempre va a haber circunstancias adversas, pero tú te tienes que enfocar en lo bueno, en las otras 3 partes buenas. Y dice que una gran cantidad, la ciencia lo está diciendo, no lo digo yo, la ciencia está diciendo que la felicidad depende de cada uno, no de las circunstancias y no de lo que estás arrastrando culturalmente de tu familia. Tú tienes que aprender a ser feliz, sobre todo los cristianos, porque ya tienes vida eterna. Porque ya estás sellado para el día de la redención. Porque el Señor te sigue diciendo que eres amado y especial tesoro. Porque tenemos muchos motivos para ser felices. Jesús nació, un niño no fue nacido, pero ahora es admirable. Es consejero. Ahora Él es Dios fuerte, te puede ayudar. No hay nada más fuerte que Él. Él es Dios fuerte, pero también es Padre eterno. Y cuando tú le recibiste, tú naciste de nuevo. Él es tu papá, pero también es príncipe de paz. Y todo esto tiene que ser una característica de los que adoran al Señor Jesús. Un niño nos es nacido y las características están en nosotros, que Él es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Y eso tiene que estar en tu corazón. ¿En quién va a estar esto? En los que adoran. ¿En quién estuvo? En los sabios y en los pastores. Los pastores que estaban ahí alrededor en Jerusalén. Y que eso esté levantando tu corazón, animándolo y siendo feliz, en lugar de estar todo preocupado. Dios quiere que tú aprendas a ser feliz. Así es de que, ¿qué les parece si le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a celebrar correctamente lo que es la Navidad? Aunque sea una tradición, enfocarnos
en lo que es adoración a Dios. Cuando tú le adoras, entonces te admiras, te da consejo. No solamente te da consejo, se convierte en un Padre eterno y en un príncipe de paz para tu vida. Amén. Que esta Navidad sea una gran bendición para tu familia a través de la adoración. Nos ponemos de pie. Dígale con todo su corazón: Señor, gracias por darme propósito, darme vida. Gracias porque tú viniste a cambiar la historia del mundo y a cambiar mi historia. Gracias porque un día viniste a mi corazón y me diste vida nueva. Así es de que hoy celebro no solamente que tú has nacido, sino que tú me has dado vida y nací de nuevo. Gracias, Señor Jesucristo, porque me has rescatado. Tú mereces, dígale: Señor Jesús, tú mereces toda la adoración, toda la alabanza, toda la gloria. Gracias por amarme, Señor. Amén. Damos un fuerte aplauso al Señor. Amén. Entonces, no juzgues y que nadie te juzgue si celebras o no la Navidad. Si celebras la Navidad, adórale. Si no celebras la Navidad, adórale al Señor. Aunque yo les recomiendo que la celebre. ¿Por qué? Porque influenciamos a la gente que no le conoce. Ganamos almas. Celebre la Navidad correctamente, adorando al Señor. Amén. Amén.